Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 197 y el título de la reflexión de hoy es "Él cargó nuestras dolencias". Las lecturas las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulos 13 y 15, Isaías capítulo 1 y el Evangelio de Mateo capítulo 8, versos del 1 al 17. Bueno, para nadie es un secreto que en este mundo hay mucho dolor. Hay personas que cargan enfermedades en su cuerpo, otras cargan heridas en su corazón, otras culpas en su conciencia y problemas que parecen demasiado pesados para soportar. Pero mira que todo esto Jesús ya lo cargó en la cruz y Jesús ya sabe por lo que hoy pasamos, por lo que hoy vivimos. Él solo está esperando que nos acerquemos para que Él pueda tocarnos, sanarnos y restaurarnos, porque todo fue consumado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y aún nos cuesta creer la importancia de buscar a Dios. En Crónicas, capítulos 13 y 15, encontramos diferentes momentos de la historia del pueblo de Judá. Abías se enfrenta a Jeroboam y al ejército del reino del norte. Aunque Judá se encuentra en una situación de desventaja, Abías recuerda que el Señor es su Dios y que el pueblo no debe abandonar la adoración verdadera. O sea, no hay que temer cuando Dios va adelante, porque Él nos cubre, Él nos defiende, si realmente hemos puesto nuestra confianza en Él, si no tenemos nada oculto y aparentamos confiar, pero resulta que estamos trabajando desde nuestra autosuficiencia. Más adelante, Asa llega al trono y comienza a hacer lo que es bueno y agradable para Dios. Elimina los altares extranjeros, los lugares de culto pagano y llama al pueblo a buscar al Señor. El profeta Azarías le entrega un mensaje que resume algo muy profundo que debemos siempre recordar. El Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandona, Él los abandonará. Mira que no significa que Dios nos va a dejar de amar. No, Él no puede negarse a sí mismo y Él es amor. Esto significa que nosotros no podemos pretender que estando alejados de Dios vamos a experimentar los frutos de su presencia. No, si queremos la protección de Dios debemos permanecer bajo su dirección. Si queremos sus bendiciones debemos estar en su voluntad. Si queremos la sanidad debemos vivir ese proceso de transformación. Sin embargo, el pueblo de Judá descubre que cuando busca al Señor de todo corazón encontró el descanso. Y esa es una enseñanza que nos debe retumbar a nosotros hoy. La restauración comienza cuando volvemos de todo corazón a Dios. Mira, puedes que llevas mucho tiempo intentando resolver tu situación con tus propias fuerzas. Nosotros hemos crecido creyéndonos autosuficientes. Tal vez has estado buscando las respuestas en lugares diferentes a los de Dios. Tal vez estás intentando llenar tu vida con trabajo, dinero, relaciones, entretenimiento, distracciones, pero no con lo único que te llena, Dios. Porque quien busca sinceramente a Dios encuentra su presencia y esa presencia es la que nos sostiene en medio de todas las circunstancias. Mira que todos estos días las lecturas nos han llevado a eso, a permanecer en la presencia de Dios. Toda la palabra nos lleva a Él, a ponerlo a Él en el centro. Mira, tu vida va a empezar a cambiar y todas tus cadenas van a ser rotas cuando Dios esté ubicado en el centro de toda tu vida. Reinado de Abías en Judá. Abías comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam. Reinó en Jerusalén durante 3 años. Su madre se llamaba Micaías y era hija de Uriel de Gibea. Estalló la guerra entre Abías y Jeroboam. Abías empezó la batalla con un ejército de 400,000 soldados escogidos. Jeroboam, por su parte, tomó posiciones de batalla contra él con 800,000 soldados escogidos. Entonces Abías, de pie en el monte Semaraim, que está en la montaña de Efraín, gritó: Jeroboam y todo Israel, escúchenme.
¿No saben ustedes que el Señor, el Dios de Israel, entregó el reinado a David y a sus descendientes para siempre mediante una alianza irrevocable? Sin embargo, Jeroboam, el hijo de Nabat, servidor de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su amo, y se le unieron unos hombres ociosos y malvados que se impusieron a Roboam, hijo de Salomón, porque era joven y débil de carácter. Así que no tuvo fuerzas para enfrentarse con ellos. Y ahora ustedes intentan oponerse al gobierno del Señor ejercido por medio de los descendientes de David, solo porque ustedes son una gran multitud y tienen de su parte los becerros de oro que Jeroboam les hizo para que los tuvieran por dioses. ¿Y no han expulsado ustedes también a los sacerdotes del Señor, descendientes de Aarón, y a los levitas, y se han nombrado sus propios sacerdotes como hacen las naciones paganas? Mira que yo leía esto y, Dios mío, ¿cómo comerciamos con la fe? ¿Qué tantas concesiones hacemos? ¿Qué tan desdibujada tenemos la palabra en nuestra vida? ¿Cuántos dioses de hojalata hoy tenemos en el altar de nuestro corazón? Cualquiera que viene a consagrarse con un becerro y 7 carneros puede ser sacerdote de dioses que no son dioses. Imagínate, ¿cuántos dioses de hojalata, no son dioses? Porque no pudieron crearse a sí mismos. Si no pueden crearse a sí mismos, pues tampoco nos pueden defender de absolutamente nada. Es absurdo cuando ponemos la confianza en las cosas que perecen. Para nosotros, en cambio, nuestro Dios es el Señor y no lo hemos abandonado. Los sacerdotes que están al servicio del Señor son descendientes de Aarón, y los que se encargan del servicio son los levitas. Ellos ofrecen al Señor mañana y tarde holocaustos e incienso. Presentan en una mesa ritualmente pura el pan consagrado y encienden todas las tardes las lámparas que arden en el candelabro de oro, porque nosotros cumplimos las disposiciones del Señor nuestro Dios, mientras que ustedes lo han abandonado. Cuando tú no te alineas a lo que Dios nos muestra, pues nos alejamos de Él. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, mira que somos muy dados a eso. Tengan en cuenta, pues, que al frente de nosotros están Dios y sus sacerdotes, y que están listas las trompetas para dar el toque de guerra contra ustedes. Por consiguiente, israelitas, no peleen contra el Señor, el Dios de sus antepasados, porque no vencerán. Jeroboam había ordenado que sus tropas de retaguardia dieran un rodeo y atacaran por detrás, de modo que el grueso del ejército de Jeroboam quedó frente al de Judá, mientras que la retaguardia atacaba por detrás. Cuando los de Judá miraron hacia atrás, se dieron cuenta de que los atacaban por el frente y por detrás. Entonces invocaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel frente a Abían y a Judá. ¿Ves? Dios derrotó, no importa que el otro le haya hecho una emboscada, pero Dios los defendió porque ellos lo pusieron en el centro. ¿Cuántas veces queremos nosotros defendernos nosotros mismos? Y es como cuando decimos salimos por lana y llegamos trasquilados. Busca primero a Dios y verás cómo Él defiende tu causa. Los israelitas huyeron de los de Judá porque Dios los entregó en manos de estos. Abían y su gente les hicieron una gran matanza en la que cayeron 500,000 soldados escogidos de Israel. Así los israelitas fueron humillados en aquel tiempo, mientras que los de Judá se mostraron fuertes porque se apoyaron en el Señor Dios de sus antepasados. Abían persiguió a Jeroboam y le arrebató las ciudades de Betel, Esana y Efraín con sus respectivas aldeas. Jeroboam no pudo recuperar su poderío mientras vivió Abían. Finalmente el Señor lo hirió y Jeroboam murió. Entretanto, Abían se afirmó en el poder. Tuvo 14 esposas y 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abían y de todo lo que hizo en su vida está escrito en el comentario del profeta Iddo. Reinado de Asa en Judá. Cuando Abían murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Asa. Durante su reinado hubo paz en el país durante 10 años. Los hechos de Asa fueron buenos y rectos a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares de los dioses extranjeros, así como los santuarios en lugares altos. Hizo pedazos las piedras sagradas y rompió las representaciones de acera. Además, ordenó a Judá que acudiera al Señor, Dios de sus antepasados, y que cumpliera la ley y los mandamientos. Quitó de todas las ciudades de Judá los santuarios y altares
en lugares altos y hubo paz durante su reinado. Aprovechando esos años en que la nación estaba en paz y no tenía que hacer frente a ninguna guerra, porque el Señor le concedió tranquilidad, Asa construyó en Judá ciudades fortificadas. Dijo a la gente de Judá: fortifiquemos estas ciudades y hagamos alrededor de ella muros, torres, puertas y barras, mientras el país está todavía en nuestro poder, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Él nos ha dado paz con todos nuestros vecinos. Por tanto, llevaron a cabo con éxito las construcciones. Asa tenía un ejército formado por 300,000 soldados de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 de Benjamín, equipados con escudos y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Contra ellos marchó Será, el etíope, con un ejército muy numeroso y con 300 carros de combate, y llegó hasta Maresa. Entonces Asa le salió al encuentro y con sus hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Cefa junto a Maresa. Asa invocó al Señor su Dios diciendo: Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por lo tanto, ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti y en tu nombre hemos venido contra este ejército. Tú, Señor, eres nuestro Dios. Muestra que nadie puede ponerte resistencia. Mira en quién confías. Entonces el Señor dio a Asa y a Judá la victoria sobre los etíopes, por los cuales estos huyeron. Pero Asa y su gente los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar ni uno con vida, pues quedaron destrozados ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de cosas de los enemigos. Después cayeron sobre todas las ciudades que había alrededor de Gerar, pues todas se llenaron de miedo ante el Señor. Los de Judá las saquearon, pues en ellas habían grandes riquezas. También atacaron los campamentos donde había ganado y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después regresaron a Jerusalén. Reformas religiosas de Asa. Azarías, hijo de Obed, poseído por el Espíritu de Dios, salió al encuentro de Asa para decirle: escúchame tú, Asa, y todos los de Judá y Benjamín. El Señor está con ustedes, si ustedes están con Él. Si ustedes lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él también los abandonará. Israel ha estado mucho tiempo sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin instrucción religiosa. Pero cuando, en medio de sus dificultades, el pueblo se ha vuelto al Señor, Dios de Israel, y lo ha buscado, Él se ha dejado encontrar. Mira, Dios se deja encontrar. En aquellos tiempos no había paz para nadie, sino mucho sobresalto para los habitantes de los diversos países. Las naciones y las ciudades se destruían unas a otras porque el Señor los aterraba con toda clase de calamidades. Pero ustedes sean valientes y no se desanimen, porque sus trabajos tendrán una recompensa. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta, se armó de valor y eliminó los repugnantes ídolos de todo el territorio de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y reparó el altar del Señor que estaba enfrente al vestíbulo del templo del Señor. Después reunió a toda Judá y Benjamín, más los forasteros que había con ellos procedentes de Efraín, Manasés, Simeón, pues muchos de Israel se habían pasado al lado de Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se juntaron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa y ofrecieron en sacrificio al Señor. En ese día 700 reses y 7,000 ovejas de las que habían quitado a los enemigos. Luego se comprometieron solemnemente a buscar de todo corazón al Señor, el Dios de sus antepasados, y prometieron que cualquiera que no quisiera buscar al Señor Dios de Israel, fuera mayor o menor, hombre o mujer, sería condenado a muerte. Hicieron el juramento al Señor en voz alta y con gritos de alegría y al son de trompetas y cuernos. Todo Judá se alegró por el juramento que habían hecho, pues juraron de todo corazón y con toda su voluntad habían buscado al Señor, y Él se había dejado encontrar de ellos y les había concedido paz con todos sus vecinos. Además, el rey Asa quitó la categoría de reina madre a Maca, su abuela, porque había mandado a hacer una imagen de acera. Asa destruyó aquella imagen, la hizo pedazos y la quemó en el arroyo de Cedrón. Y aunque no se quitaron de Israel los santuarios en lugares altos, Asa permaneció siempre fiel y puso en el templo de Dios todo el oro y la plata que tanto él como su padre habían dedicado al Señor. Y no hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Continuamos con Isaías y vamos a ver cuál es la profundidad real de
de por qué nos alejamos. Dios confronta a su pueblo. Israel continúa realizando sacrificios y celebrando ceremonias religiosas, pero su corazón está lejos de Dios. El pueblo mantiene una aparente espiritualidad, pero al mismo tiempo vive en injusticia, en violencia y en rebelión. Por eso Dios los reprende y les dice que no quiere una religión vacía. Él no quiere sacrificios si no están acompañados de una vida transformada. O sea, Él ve, es tu corazón, cuán limpio están. Por eso el Señor les dijo: lávense, límpiense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Vemos que las dolencias humanas no solamente son físicas, también son espirituales. Hay muchos corazones enfermos de orgullo, de resentimiento, personas enfermas de odio y esclavizadas por el pecado. Y muchas veces intentamos ocultar todo detrás de una apariencia de piedad, que porque asistimos a la iglesia, que porque cantamos, que porque oran, que porque, mejor dicho, porque se saben versículos. No, pero mira que Dios no ve esa superficialidad. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él conoce la herida, la culpa, el pecado y la amargura y todo aquello que intentamos esconder. Y lo maravilloso es que así Dios conozca toda nuestra inmundicia, Él no se aleja de nosotros. Al contrario, nos llama a volver a Él, a que vayamos a Él para que todos nuestros pecados sean blanqueados como la nieve, no importa cuán rojos sean. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Mira, cada gota de sangre nos limpia de todo pecado, de toda oscuridad. Eso es real. Solamente hay que llegar ante la presencia de Dios y mostrarnos vulnerables, mostrarnos necesitados de su gracia y de su amor. Él es el médico de médicos. Él es el que escudriña las profundidades y nos saca de todo eso que nos pesa y nos merma velocidad. Judá, nación pecadora. Profecías de Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y de Jerusalén durante los reinados de Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías en Judá. Cielo y tierra, escuchen lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño y el asno el establo de su asno. Pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos pervertidos. Se han alejado del Señor, se han apartado del Dios Santo de Israel, lo han abandonado. Ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay dónde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completos. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni se las ha calmado los dolores con aceite. Su país ha quedado hecho un desierto y arden en llamas las ciudades en la propia cara de ustedes. Los enemigos se comen lo que ustedes sembraron. Todo ha quedado hecho un desierto como Sodoma cuando fue destruida. Sión nada más ha quedado en pie, sola, cual choza en medio de un viñedo, sola, cual cobertizo en medio de un melonar, sola, cual ciudad rodeada por el enemigo. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado a unos cuantos de nosotros, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. Mira, apaleados, ¿así estás tú hoy? Mira que ahora no tiene sentido, esto era Antiguo Testamento, porque ahora Cristo pagó para que nosotros fuéramos libres. Pero ¿cómo empieza? Lo hemos hablado, que tú saques todo eso que te está quejando, no te dé pena, mira, no importa lo que hayas hecho. Si tú vas arrepentido, recibes el perdón que ya tienes enfrente, porque ese regalo está enfrente de cada uno de nosotros, pero debemos destaparlo. El verdadero culto a Dios. Jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugnan la sangre de los toros y carneros y cabritos.
Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el sábado, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Tú, con un corazón oscurecido, levantas las manos en adoración. A Dios eso le repugna, porque si tú no vas y le dices, Señor, estoy así, ahí sí recibe tu adoración. Pero si tú vas creyendo que Dios no sabe cómo estás, eso es absurdo. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no las escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Esfuércense por hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como la tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Mira, y eso es una realidad. Acepta el perdón, acepta liberarte de la culpa, la condena. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. El Señor purificará a Jerusalén. Como has llegado, ciudad fiel, a ser igual que una prostituta, ante toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Eras plata y te has convertido en basura. Eras un buen vino y te has vuelto agua. Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al huérfano, ni les importan los derechos de la viuda. Por eso el Señor Todopoderoso, el poderoso de Israel, afirma: basta, yo ajustaré las cuentas a mis enemigos, me vengaré de ellos. Voy a levantar de nuevo mi mano contra ti y a quemar por completo tu basura. Voy a limpiarte de toda impureza. Permitámosle al fuego del Espíritu Santo que nos limpie de toda impureza, que venga ese fuego y consuma toda sombra y toda oscuridad que hay en nosotros, porque es necesario morir a eso para que Cristo crezca dentro de nosotros. Haré que vuelvas a tener jueces como antes y consejeros como los del principio. Después que yo lo haya hecho, volverán a llamarte ciudad de justicia, ciudad fiel. Con mi justicia y acción salvadora libertaré a los habitantes de Sión, que se vuelvan a mí. Pero haré pedazos a los rebeldes y pecadores, y los que me abandonen morirán. Se avergonzarán ustedes de esas encinas y jardines que tanto les gustan, dando culto a los ídolos. Ustedes serán como encina de hojas marchitas y semejantes a un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en paja y sus obras en chispa, y los dos arderán al mismo tiempo, y no habrá quien los apague. Misericordia el Señor tiene con cada uno de nosotros, pero hay un solo requisito para recibirla: es reconocer que la necesitamos. Esa gracia que Cristo ganó está ahí, pero tú debes pedirla, reconocer que sin ella no puedes. Jesús se acerca al que sufre. Llegamos finalmente al capítulo 8 del Evangelio de Mateo, donde vemos a la persona de Jesús cerca de nuestras necesidades. Después de enseñar en el Sermón del Monte, Jesús comienza a mostrar con acciones el poder y la compasión del reino de Dios. Un hombre enfermo de lepra se acerca a él. En aquella época, la lepra no solamente era una enfermedad física, significaba aislamiento. El enfermo de lepra era apartado de la comunidad y no podía acercarse libremente a las personas. Era considerado impuro. Era alguien que debía vivir lejos. Pero este hombre se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Mira que el leproso no dudaba del poder de Dios. Él le preguntó que si quería hacerlo. Y Jesús extendió la mano y le dijo: sí, quiero, queda limpio.
y en ese mismo instante su lepra desapareció. ¿Cuál es tu lepra hoy? Todo lo que hay dentro nos contamina. Todo, oscuridad, es lo que se refleja. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que limpie toda la lepra que hay en nosotros. Y la persona del Espíritu Santo viene, así como Jesús fue al leproso, lo tocó porque lo aceptó. En ese tiempo cualquiera que tocaba a un leproso quedaba impuro. Entonces, ¿ves? Jesús le devolvió su dignidad. Le dijo que él era visible, que no importaba lo que hubiera hecho, él lo recibía, porque para todos era la peor escoria y todo el mundo lo rechazaba. Mira, el problema no era su lepra, era todo el rechazo, todas las palabras de descalificación que recibía, alejado de su familia, no tenía vida y todavía le ponían unas campanas para que la gente lo viera y se alejaran de él. Era una cosa que no tiene nombre, pero Jesús vino a romper todo eso porque Él nos acepta a todo. Por eso te digo, no importa qué tan oscuro sea tu pecado, ve, porque mira que en mi casa hay un caso de un primo mío muy cercano que se suicidó, y cuando estaban viendo las cosas había una cosa que decía como expulsado del cielo. No podía ver, pero Dios siempre estuvo sosteniéndolo, y desde ahí yo quiero ir y mostrar que Dios te recibe, porque si Él hubiera visto, la oscuridad no lo hubiera absorbido. Pero es un llamado para todos. Dios es un Dios cercano, que no importa cuán pecadores seamos, Él nos recibe. Vayamos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar socorro. ¿Ves? Dios es un Dios cercano, muy cercano. Y luego continuamos con la fe del centurión, que se acerca a Jesús porque su siervo está enfermo. Este hombre confía en que Jesús tiene el poder y que no necesita ir hasta allá. Le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero basta con que digas una palabra y mi siervo quedará sano. Y Jesús se maravilla porque no había visto ninguna fe tan extraordinaria como esa, porque el centurión comprendía la autoridad de Jesús y sabía que sus palabras eran obedecidas, que lo que él dijera se haría. Y Jesús, al ver esa fe, le declara que el siervo ha quedado sano. Y esta historia nos enseña que la fe es creer, es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve, es confiar en la autoridad de Jesús. A veces Dios sana de la manera que esperamos, a veces lo hace de una manera diferente, a veces la respuesta llega inmediatamente, a veces debemos esperar, pero nuestra confianza no puede depender del resultado. Nuestra confianza está puesta en quién es Jesús, en su autoridad. Él tiene autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, tiene autoridad sobre todo lo que puede destruir nuestra vida. Y finalmente llegamos a la suegra de Pedro. Jesús llega a la casa de Pedro y la encuentra enferma con una fiebre muy alta. Jesús la toca, la fiebre desaparece y ella se levanta y comienza a servir. Que Jesús sana no para que nosotros volvamos a nuestras mismas ocupaciones, sino para que nos levantemos a servir, a amar y a bendecir a otros para seguir glorificando el reino de Dios. Porque cuando Dios restaura una vida, no es para que seamos egoístas, es para ser un canal de extensión del amor de Dios. La suegra de Pedro estaba limitada, pero ahora se levanta y sirve. Y hoy Dios, ¿de qué quiere levantarte hoy? Piensa. Y es tan maravilloso el título de la reflexión de hoy: Él cargó nuestras dolencias. Final del pasaje, Mateo cita estas palabras del profeta Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esta frase, Dios mío, nos toca profundamente porque todo Él lo cargó. O sea, dice que vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, porque mi yugo es liviano y mi carga ligera. Él cargó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestro dolor, nuestras heridas, nuestras enfermedades. Y en la cruz
llevó sobre sí todo aquello que nosotros no podemos cargar. ¿Por qué seguimos cargando si fue consumado en la cruz? Jesús es un Salvador que consumió todo en su cuerpo. O sea, Él cargó con mi castigo, con el tuyo, con todo para que hoy tuviéramos la libertad. Esa es la gracia de Dios. Eso es extravagante, es difícil de comprender con la mente, pero en el espíritu es algo maravilloso, porque cuando yo lo creo me veo con Cristo sentado en los lugares celestiales, libre de enfermedad, libre de la opresión, libre de todo lo que me aqueja. Jesús entra en el sufrimiento, entra en el dolor, entra en toda nuestra miseria y lo transforma todo. Dios no es indiferente a lo que estás pasando, Él está contigo. Permítele obrar en ti, permítele sanarte física, emocional, espiritualmente. Permítele ser Dios en tu vida. Jesús quiere, así como el leproso, darte la libertad. Entrégale todo hoy. Descansa a los pies de la cruz y recibe esa sangre preciosa que te limpia de toda oscuridad. Recibe esa sangre en todo tu cuerpo y en todo tu ser y cree que esa sangre hoy te ha limpiado y que a partir de este momento eres limpio, eres sano. Jesús sana a un leproso. Cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Jesús sana al criado de un capitán romano. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi criado está en casa enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. El capitán contestó: Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los que deberían estar en el reino serán echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la desesperación. Luego Jesús dijo al capitán: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En ese mismo momento el criado quedó sano. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús fue a casa de Pedro, donde encontró a la suegra de este en cama y con fiebre. Jesús tocó entonces la mano de ella y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a atender. Jesús sana a muchos enfermos. Al anochecer, llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo: Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Palabra de Dios. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos y le agradecemos a Jesús por haber cargado en su cuerpo todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado, toda nuestra oscuridad, por habernos regalado la salvación, por haber pagado el precio de nuestro extravío. Le agradecemos porque gracias a ese sacrificio de amor nosotros podemos disfrutar por gracia de libre acceso al trono del Padre. Podemos descansar en su amor, podemos ir y recibir su presencia, podemos ir y ser transformados por una gracia que no hemos trabajado para conseguirla, sino que se nos ha dado gratuitamente. Gracias, Jesús, por tu sí, porque ese sí nos sostiene hoy. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, afianzados en la roca que tú eres, Cristo, y guárdanos en ti y que podamos comprender que tal cual como tú eres, así somos nosotros hoy. Amén. Dios es bueno en todo tiempo
y en todo tiempo Dios es bueno.